¿Cómo están, estimados estudiantes? Demos inicio a nuestro tema número 2, denominado exponentes y radicación. Bueno, en esta parte vamos a abordar la parte teórica de la teoría de exponentes y teoría de la radicación para que realicemos ejercicios prácticos el día de hoy. Comencemos con la introducción y generalidades. Cuando hablamos de la teoría de exponentes y cuál es su objetivo, estamos hablando de estudiar todas las clases de exponentes que existen y las relaciones que se dan entre ellas. Podríamos decir entonces que la operación que se efectúa en donde hay exponentes se denomina potenciación. Definamos lo que para nosotros representa la potenciación. La potenciación es la operación que consiste en repetir un número llamado base tantas veces lo indica otro número llamado exponente. El resultado de esta operación se llama potencia. Entonces tenemos en acá la generalidad, ¿no? Tenemos en acá, dice, una base. Vamos a ponerle acá una base. Tenemos un exponente y al conjunto de estos dos elementos, tanto base como exponente, lo conocemos como potencia. Entonces lo que me dice esta definición es que, para que no se olviden, la base va a repetirse las veces que indique el exponente, en este caso n veces, ¿no? Tenemos algunos ejemplos igual que podemos verlos. En acá me dice 3 elevado a la 4, por si acaso 3 elevado a la 4 es distinto de 3 por 4, ¿no? Eso tienen que tener mucho cuidado. Vamos a repetir, me dice 4 veces la base, en este caso 3 en elementos de multiplicación. 3 por 3 por 3 por 3 y eso nos da como resultado 81. De la misma forma tenemos en acá otro ejemplo bastante sencillo que es 2 elevado a la 8 y eso me indica repetir en multiplicación 8 veces el 2, que en este caso es la base. 2 por 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 2 nos da como resultado 256. Pasemos a la teoría de signos para los exponentes. En este caso tenemos dos formas de tratamiento para los signos. La primera nos dice que toda cantidad positiva o negativa elevada a un exponente par siempre será positiva. Fíjense que en acá yo tengo la primera, tal como me decía, un número positivo, cualquier número positivo de los números reales elevado a una potencia par siempre me da como resultado un número positivo. Para esto ejemplifiquemos lo siguiente. Fíjense que yo tengo un ejemplo bastante sencillo. Yo tengo 4 elevado al cuadrado. El exponente, como pueden notar, es un exponente par. 4 elevado al cuadrado significa hacer la multiplicación de 4 por 4 y ese me da como resultado 16. La segunda forma nos dice de que si tú tienes un número negativo elevado a un exponente par, como en este caso, también nos da como resultado un número positivo. Para esto igualmente veamos un ejemplo bastante sencillo. Yo tengo menos 3 elevado a la cuarta, que es un número par. Entonces nosotros tendríamos que desglosar la base, o sea, vamos a repetir la base 4 veces en elementos de multiplicación y aplicando la regla de signos, menos por menos es más por menos es menos y menos por menos es más. Así es que en acá ya queda comprobado que si tú tienes un número negativo, cualquier número real negativo, elevado a un exponente par, este siempre te da como resultado un número positivo, como lo tenemos en acá. Muy bien, la segunda nos dice que toda cantidad positiva o negativa elevado a un exponente impar siempre conserva su propio signo. Veamos los ejemplos. Yo veo la primera, nos dice que si tú tienes un número positivo elevado a un exponente impar como en este caso, te va a dar que va a mantener su correspondiente signo. Y para eso verifiquemos el ejemplo sencillo. 5 elevado al cubo, que es un exponente impar, nos dice que vamos a repetir 3 veces el número 5.
Tenemos 5 por 5 por 5 y ese es el resultado que me da 125. Veamos la forma número 2. Nos dice que si tú tienes un número negativo elevado a un exponente impar, como en este caso, nos dice que va a mantener el signo y en este caso es negativo. Veámoslo en un ejemplo muy sencillo. Yo tengo a menos 2, que es un número negativo elevado a un exponente impar. Me dice la regla que vamos a repetir 5 veces el número negativo, en este caso menos 2, y lo vamos a expresar en multiplicación en cada uno. Tenemos a menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 y así sucesivamente, aplicando la regla de los signos. Menos por menos es más por menos es menos por menos es más por menos es menos, como lo tenemos en el resultado. Y la multiplicación de los números me da como resultado 32. Seguimos. Ahora hablemos de la teoría de exponentes. Y acá en la teoría de exponentes, por si acaso, deben recordar que yo les he facilitado una tabla para que ustedes puedan agarrar y podamos resolver los ejercicios, pero no quiero que se olviden esos conceptos básicos. Comencemos con la primera de las reglas que nos dice multiplicación de potencias en bases iguales. Esa regla nos indica que si tú tienes una multiplicación, fíjense, de potencias en mismas bases, como en acá yo las veo, son las mismas bases, el resultado nos indica de que vamos a copiar a la misma base y vamos a sumar cada uno de los exponentes, como lo vemos por acá. Veamos algunos ejemplos. Yo veo que en acá se me está dando una multiplicación de potencias en mismas bases. Yo tengo que el 2 es la base que se está repitiendo. ¿Qué me dice la regla que hagamos? Vamos a copiar el 2 tal como está y vamos a sumar sus exponentes. 4 más 3 y ese es el resultado de 2 elevado a la séptima. El siguiente ejemplo ya veámoslo con la parte literal. Fíjense que yo tengo x a la 11, x a la sexta. Es una multiplicación de dos potencias o de potencias. Y la misma base que se repite es x. La regla nos dice que vamos a copiar a la base que se repite, que en este caso igualmente es x como en la fórmula, y sumamos los exponentes. 11 más 6 me da como resultado 17. Estamos verificando la utilización de la multiplicación de potencias en bases iguales. Sigamos. Pasemos a la división de potencias en bases iguales. Esta regla es muy similar a la anterior, pero tiene una diferencia. Fíjense, nos dice la regla, si tú tienes una división de dos potencias que presentan mismas bases, nos dice que nosotros necesitamos o debemos colocar la base que se está repitiendo y al exponente de arriba le dejamos con el propio signo que tiene y el exponente de abajo le colocamos con signo cambiado, en este caso negativo. Veamos algún ejemplo para corroborar esto. Fíjense que yo tengo acá una división de potencias que presentan la misma base, que en este caso es 5. La regla nos indica de que copiemos a esta base que se repite, estamos copiándolo al 5 y al exponente de arriba lo dejo tal como está y el exponente de abajo lo cambio el signo. En este caso va a ser menos 5. La operación de 7 menos 5 en aritmética me da como resultado 2 y 5 al cuadrado es 25. Veamos el otro ejemplo. De la misma forma yo tengo un poco más compleja la cosa con términos que presentan parte literal. Vemos de que se presenta potencias que presentan la misma base en una división. Copiamos, me dice la regla, aquella base que se repite, en este caso del primer análisis que estamos haciendo, estamos copiando a x, y del segundo, que yo veo que se presenta igual y, lo copiamos de la misma forma, y al exponente de arriba, en ambos casos, los copiamos con sus propios signos, y el exponente de abajo les vamos a cambiar el signo. Signo negativo, y el resultado final que obtenemos es simplemente este de acá. Sigamos, tenemos la tercera ley o teoría de los exponentes que nos dice o que hace referencia al exponente 0. Esta regla nos indica de que si tú tienes un número real cualquiera elevado a un exponente 0, el resultado que te da siempre va a ser 1.
Por lo tanto, hagamos la verificación. Fíjense ustedes, tenemos algunos ejemplos. Si tú tienes 10 elevado a la 0 que es igual a 1, si tú tienes una fracción que es un número real de la misma forma, elevado a un exponente 0, este igualmente te da un resultado que es 1. Si tú tienes una expresión algebraica un poco más compleja que está elevado a la 0, esto igual te da 1 siempre y cuando se respeten algunas restricciones. Por ejemplo, yo veo que en este último elemento que estamos agarrando, esta última expresión algebraica que estamos agarrando, X y Y deben ser, para que nos dé este resultado, números reales. La primera condición. La segunda condición, que los elementos o el resultado que salga de todo lo que tenemos aquí dentro del paréntesis tiene que ser distinto de 0. Si es 0, el resultado que obtenemos al reemplazar, no sé, los valores de estas variables en los números reales y nos sale 0, estamos ante una indeterminación que va a ser 0 elevado a exponente 0. Y eso no existe, no está definido por si acaso para los números reales. Sigamos. La siguiente regla o teoría de exponente es el exponente negativo. Esta regla nos indica que si tú tienes un número real cualquiera elevado a un exponente negativo, para que tú no tengas a este exponente negativo, necesitas transformar la expresión que tú tenías en una fracción, donde el numerador, en este caso si esto se presenta de esa forma, va a ser el 1, y el x elevado a la menos n se copia tal como está, pero el signo del exponente ya no va a ser negativo. Para ejemplificar esto, veamos algunos ejemplos. Fíjense el primero, que yo tengo 2 a la menos 4. Yo no puedo, por si acaso, calcular directamente este resultado, ¿no? Entonces voy a utilizar esta ley de los exponentes o teoría de los exponentes, que es el exponente negativo, y en vez de colocarle 2 a la menos 4, la estoy transformando en una fracción, donde el numerador es el 1 y el denominador es todo lo que habíamos visto en este inicio, ¿no?, de la transformación que estábamos haciendo. Sigamos. Igualmente en acá yo veo que se presenta un ejemplo. Yo veo a x que se multiplica por y a la menos 3. Donde esté el exponente negativo, solo está afectando a y. Entonces x se queda tal como está. Y le estamos colocando, en vez de y a la menos 3, con el signo negativo, el exponente le estoy colocando en forma de una fracción. Y ahora vamos a hacer la multiplicación de x multiplicado por 1, que es x, y esta sería la expresión final mediante la aplicación del exponente negativo. Pasemos a la siguiente ley o teoría de exponente, que me dice la potencia de una multiplicación. Esta directamente podemos ejemplificarla de la siguiente forma. Nos dice que si tú tienes una multiplicación y esta está afectada por un exponente, entonces bastará que tú le repartas este exponente a cada uno de los elementos de la multiplicación para que quede de esta forma. Apliquemos este concepto a este primer ejemplo sencillo que estamos viendo. Tenemos x por y por z. Fíjense de que este es un término algebraico donde existe la separación mediante la multiplicación. Y vamos a aplicar el exponente a cada uno de los elementos de la multiplicación. Es decir, x elevado a la quinta, y elevado a la quinta y z elevado a la quinta. De la misma forma, en nuestro segundo ejemplo bastante sencillo, yo veo que de la misma forma vamos a aplicar la potencia de una multiplicación. El 5 quedará elevado al cuadrado, el x igual quedará afectado con el exponente 2 y el z también estará afectado con el exponente 2. Haciendo operaciones finales, 5 al cuadrado es 25 y copiamos la parte literal porque ya no podemos hacer nada más. La siguiente regla nos indica la potencia de una división. Esta regla es muy similar a la anterior, solo que en este caso tenemos un cociente. Y nos dice esta regla que si tú tienes un cociente elevado a un exponente, el exponente se reparte al numerador, como lo vemos por acá, y también al denominador. Así que veamos algún ejemplo bastante sencillo. Fíjense que yo tengo un término algebraico, por lo tanto, fíjense que está elevado a un exponente que en este caso es 5. La regla nos indica de que el exponente va a quedar repartido a los elementos del numerador,
tal como lo estamos viendo, y al denominador. Pero como son expresiones un poquito más compuestas que la fórmula que estamos viendo, entonces tenemos que hacer otro procedimiento. Y el procedimiento que estamos aplicando se llama potencia de una multiplicación, la anterior que habíamos visto, y estamos repartiendo el exponente a los elementos de la multiplicación, es decir, 3 elevado a la quinta, x elevado a la quinta y y elevado a la quinta. Abajo de la misma forma aplicamos la misma regla o teoría de exponente, y por último obtenemos el resultado residual de los números, ¿no? 3 elevado a la quinta me sale 243 y 2 elevado a la quinta me sale 32 como resultado final. Bueno, ya para terminar tenemos la potencia negativa de una división o de un cociente, y en este caso fíjense que yo tengo un cociente elevado a un exponente negativo. Entonces, ¿qué me dice la regla? Me dice que vamos a invertir las posiciones. El que era numerador se va como denominador, el que era denominador se va como numerador, y el signo del exponente cambia. Entonces esta es la penúltima de las reglas. Fíjense que nosotros tenemos un ejemplo para ejemplificarlo. Tenemos en acá el mismo término anterior que habíamos visto y le estamos con un signo negativo. La regla nos indica de que el numerador va a pasar como denominador y el denominador como numerador, para que el signo ya no sea negativo y sea positivo. Los pasos siguientes para nosotros serán la aplicación de la potencia de un producto para obtener el resultado final. Por último, tendremos que ver a la potencia de una potencia, que esta es una de las más importantes, ¿no?, dentro de la teoría de exponentes, al igual como las otras. Y tenemos algunos ejemplos para verlo. Fíjense que yo tengo acá una expresión que en este caso es un término algebraico elevado sucesivamente a diferentes potencias. La regla nos indica de que cuando tenemos este suceso vamos a multiplicar cada uno de los exponentes que se estén elevando sucesivamente, y ese es el procedimiento que hacemos. Tenemos al 2 que vamos a multiplicarlo por el menos 1 y vamos a multiplicarlo por el 3. ¿Cuánto nos da esta multiplicación? Nos da 6, copiando el mismo elemento que teníamos como base, ¿no? Y al final vamos a proceder, al igual que el anterior ejercicio, mediante la aplicación de la potencia de un producto, porque este es un exponente que va a repartirse a los elementos de la multiplicación, ¿no? En acá yo tengo, por ejemplo, 4 a la menos 6 que me ha salido repartiendo el menos 6. X al cubo también está repartiéndose el menos 6. El y a la quinta también se está repartiendo a la menos 6. El z a la menos 1 de la misma forma. Y otra vez estamos aplicando el concepto de potencia de una potencia en esta parte literal. Yo veo que se está volviendo a repetir otra vez la potencia de una potencia. Así es que estamos haciendo la multiplicación. 4 a la menos 6 la dejamos tal como está. X, 3 por menos 6 me sale menos 18. Y elevado a la quinta por menos 6. Fíjense, 5 por menos 6 me sale como resultado menos 30. Y por último, menos por menos es más. Ya le estamos colocando simplemente 6 por 1, que va a ser 6. Y ese sería nuestro resultado final mediante la aplicación de potencia de una potencia. Por si acaso hemos aplicado en este último otros elementos de la teoría de exponentes, como lo hemos descrito al inicio. Muy bien, pasemos a la radicación. Cuando hablamos de la radicación estamos hablando de la operación inversa a la potenciación. Se denomina radicación o extracción de la raíz enésima de un número real A es otro número real R, donde A se lo denomina cantidad subradical. Y los elementos que conforman a un radical son los siguientes. Fíjense que esta es la forma general de una radical. Tenemos a una raíz o resultado, tenemos a un índice, tenemos al símbolo del radical y tenemos a la cantidad subradical. Igualmente como en la potenciación, nosotros tenemos una teoría de signos para la radicación. La número 1 nos dice, si el índice de la raíz es un índice par, entonces se tienen los siguientes resultados. Tenemos en este caso que el índice es un número par.
Si dentro de la raíz como cantidad subradical tenemos un número real positivo, el resultado va a ser un número positivo. Tenemos el siguiente ejemplo, tenemos a la raíz cuarta de 16. Fíjense que 16 es un número entero, o en este caso también puede ser natural, positivo. Por lo tanto, el resultado de esto lo podemos obtener. La raíz cuarta de 16 simplemente va a ser 2. La otra forma nos dice que si tú tienes una cantidad subradical con un índice par que sea negativo, esta nos da como resultado un número imaginario. Entonces decimos de acá, yo veo de que se está presentando un ejemplo donde la cantidad subradical es menos 6 y el índice es 8. El resultado me da como resultado un número imaginario. No existe en los números reales. El número 2 nos indica que si el índice de la raíz es un número impar, entonces se tienen los siguientes resultados. Igualmente como en el anterior, fíjense que se presenta la misma raíz, pero el índice en este caso es impar. La cantidad subradical es positiva, así es que va a mantener el signo tal como nos indica este apartado número 2. Para ejemplificar, veamos un ejemplo bastante sencillo. Tenemos a la raíz cúbica de 125. 125 es un número entero o natural positivo, así es que más bien también en este caso, va a mantener el signo positivo. En caso de que nosotros tengamos una cantidad subradical negativa, en acá, mil disculpas por favor, en acá igualmente el índice en este caso tiene que ser un índice impar, nos dice que se va a presentar el signo negativo, mantiene el signo. Por lo tanto, veamos un ejemplo. Fíjense que el índice es un índice impar, en este caso el número 5, la raíz quinta. El número interno o cantidad subradical a la raíz es menos 32. Por lo tanto, es un número entero negativo. Así es que el resultado me dice que va a ser un número negativo que mantiene el signo obviamente de la misma cantidad subradical y es simplemente menos 2. Veamos igualmente como la teoría de exponentes para la radicación. El primer o la primera regla o ley que vamos a tener en cuenta es el exponente fraccionario. Esta regla nos indica lo siguiente: si tú tienes un número que presenta un exponente fraccionario, como lo estamos viendo acá en la fórmula, eso nos indica de que se presenta una raíz donde el denominador de la fracción del exponente es el índice y el numerador del exponente fraccionario para nosotros va a ser el exponente de la base con la que estemos trabajando. Veamos el siguiente ejemplo. Yo tengo 5 elevado a la 2 sobre 5, que es una fracción, ¿no? Cuando ustedes vean, ya les he dicho, una fracción que esté afectando a algún número o alguna parte literal, entonces ya estamos haciendo de cuenta de que es una raíz, donde el denominador es el índice y donde el numerador es el exponente de la base con la que estemos trabajando. Ahí tenemos el otro ejercicio de la misma forma. Tenemos que, y es una expresión, un término algebraico un poco más compuesto. El exponente es fraccionario. Igual, aplicamos el mismo procedimiento. Tenemos de que abrimos una raíz. Tenemos el índice que va a ser 3, es el denominador. Y como el exponente de esta base es 1, no le estamos colocando, ya le estamos sobreentendiendo que por acá se encuentra un 1, que no altere en nada el resultado final. Pasemos a la siguiente, que nos dice la potencia de una raíz. Esa regla nos indica lo siguiente: si tú tienes una raíz elevada a un exponente, en este caso que sería una potencia, el resultado nos dice de que simplemente va a ser introducirlo dentro de la raíz. Estamos haciendo la introducción del exponente de la potencia adentro de la raíz, por lo tanto me queda una multiplicación. Veamos un ejemplo para ejemplificar esto. Fíjense, yo tengo acá la raíz cuarta de 2, que está elevado a un exponente que es al cubo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en acá? Vamos a introducir este exponente que tenemos
dentro de la raíz, y esto no va a alterar en nada el resultado final que nosotros obtengamos. Eso es lo que nos dice esta teoría de exponente. Igual en acá tenemos algunos ejemplos igualmente que revísenlos por favor, que es bajo el mismo principio de la potencia de una raíz. Tenemos a la raíz de un producto que nos indica que si tú tienes una raíz cualquiera, con un índice cualquiera, perdón, de una multiplicación de distintos factores, lo que nos indica esta propiedad o esta teoría nos dice de que la raíz se va a repartir a cada uno de los elementos de la multiplicación como lo estamos viendo, ¿no? Entonces, lo que me quedaría es de la siguiente forma. Tenemos algunos ejemplos para verlos. Yo tengo acá la raíz cuarta de 16xy elevado a la cuarta. Entonces, como es una multiplicación, estamos repartiendo la raíz cuarta a los elementos de la multiplicación, primero al 16, después a x, después allí a la cuarta, y vamos a hacer algunas operaciones, ¿no? La raíz cuarta de 16 es simplemente 2, la raíz cuarta de x no puedo hacer nada más, se queda tal como está, y la raíz cuarta de y a la cuarta me queda simplemente y. Pasemos a la siguiente, por favor, nos dice la raíz de un cociente. En esta raíz de un cociente, como pueden ver, yo veo que la raíz afecta a una división. Esta regla nos indica de que la raíz se reparte a cada uno de los elementos del numerador y del denominador. Para ejemplificarlo, veamos el siguiente ejemplo. Fíjense que yo tengo una raíz de una fracción o de una división. Entonces lo que me indica la regla es que nosotros vamos a repartir la raíz al numerador y también vamos a repartir la raíz al denominador, como lo pueden apreciar. Sigamos, tenemos a la raíz de una raíz, también denominada esta propiedad o esta teoría de exponente como raíces sucesivas. Y nos indica que si tú tienes una raíz de otra raíz con distintos índices o con el mismo índice, lo que nosotros vamos a hacer es multiplicar cada una de los índices y mantener la misma cantidad subradical. Veamos un ejemplo. Yo tengo acá una raíz sucesiva. Fíjense que los índices son los mismos. Es una raíz cuadrada, otra raíz cuadrada, otra raíz cuadrada y otra raíz cuadrada. ¿Qué nos indica esta propiedad? Que vamos a hacer la multiplicación de cada uno de los índices, en este caso 2 por 2 por 2 por 2, como lo tenemos acá, y vamos a expresarlo simplemente como la raíz 16ava de la cantidad subradical 2. Y por último vamos a ver la introducción de un factor a un radical. Bueno, esta propiedad nos indica de que si tú tienes un número externo o una parte literal externa a una raíz, para que tú puedas hacer ingresar esta parte que no tiene raíz, esta parte literal o este número, necesariamente tienes que estar en una multiplicación, de hecho, ¿no? Y además vas a introducirlo con el mismo índice que lleva esta raíz. Fíjense que no tenía por si acaso en acá exponente. Ahora, para ingresar dentro de la raíz necesitamos de que esté elevada al mismo exponente que sería el índice de la raíz, para que podamos introducir un factor a un radical. Veamos el siguiente ejemplo. Yo tengo 2 raíz cúbica de 2x, ¿no? Entonces yo quiero introducir el 2 dentro de la raíz por conveniencia. No sé, algunos problemas posiblemente tú tengas que introducirlos así de esta forma. Entonces el 2, para que se introduzca, como estamos viendo ya con color cambiado, necesitas de que tenga el mismo exponente que expresa el índice, ¿no? Entonces le estamos colocando ya el exponente 3 tal como me dice el índice y le estamos dejando al 2x tal como está dentro de la raíz. Lo último que tendríamos que hacer es hacer simplemente operaciones. 2 al cubo es 8 y 8 por 2 es 16 y lo dejamos de esta forma como resultado final. Puede ser que en algún caso necesitemos por conveniencia o en algún caso igual en proceso inverso extraigamos este factor que estamos teniendo fuera de la raíz, ¿no? O sea, es un proceso de ida y de vuelta. Muy bien, chicos, entonces terminamos aquí con